La empresa Gestión en Tecnología e Información GTI presenta Todo sobre Factura Electrónica. Continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, ahora con la sección de GTI, la factura electrónica confiable, que llega a sus 20 años, a su 20 aniversario de su fundación, esta empresa que es líder en la factura electrónica y también en asesorarle a usted sobre sus impuestos. Vamos a habilitar desde ya la plataforma de WhatsApp, el 89-935-935, para que usted haga sus consultas sobre declaración de impuestos, sobre presentación de declaraciones y sobre dudas que tenga sobre la facturación electrónica. También recuerde que puede hacernos su consulta al aire en el 905-222-0000, 905-222-0000. Está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, para que nos ayude a aclarar muchas de esas dudas. Don Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Encantado de estar con ustedes. Gracias, don Álvaro, y nuevamente hoy hacemos esta sección. Tuvimos que moverla para el día de hoy debido a la situación del 20 de marzo, la celebración del Día de la Batalla de Santa Rosa, que le dimos una cobertura especial el día de ayer. Bueno, don Álvaro, mientras llegan las consultas al 905-222-0000, a nuestra plataforma de WhatsApp, el 89-935-935, cuénteme algo. ¿Qué pasa si nosotros no presentamos las declaraciones tributarias del cierre fiscal el pasado 15 de marzo, el pasado jueves? ¿A qué se expone? Digamos que yo me esté dando cuenta que se me olvidó, que tengo que hacerlo y no lo he hecho. ¿A qué se expone? Bueno, si no se presentó el 15, como era el último día, lo primero es que ya tenemos una multa de 231,000 colones, 231,100, que es la multa por no presentar una declaración. El consejo en este caso es, si no tienen tiempo, se puede presentar incluso en cero e inmediatamente apenas ya tengan los datos, la presentan correctamente con una sustitutiva. Pero el no presentarla del todo tiene ese tipo de multa. Entonces no se puede pagar porque si no se ha presentado no hay monto que pagar. Don Álvaro, si por ejemplo yo no lo hice y me estoy acordando en este momento, la presento, ya automáticamente tendría esa multa. Es correcto, si la presenta automáticamente tiene la multa y esas multas e incluso los intereses se calculan automáticamente por el sistema de Hacienda y cuando va a pagar ya tiene los montos incluidos. Por ejemplo, si no la presentó, ya tendría los 231,000 colones con 100 adicionados. Ahora, si la presentó, pero no tenía el dinero para pagar, igual, automáticamente, cuando uno entra al banco y dice pagar impuestos, va a buscar la declaración, pone el número de cédula, verá que el monto que le va a aparecer es el monto calculado ya incluyendo los intereses. En esto el sistema de Hacienda está muy bien y entonces lo que son multas, lo que son sanciones, lo que son intereses, lo incluyen en el cálculo y cuando vamos a pagar nos cobra todo el monto ya, tanto lo que debe pagarse más los intereses que están en mora por no haber presentado el pago a tiempo. Ahora, don Álvaro, hay gente que puede decir, bueno, yo presenté la declaración a tiempo, no la estoy pagando, pero puedo llegar a algún tipo de arreglo para pagarla, digamos, a final de mes o a final del otro mes. ¿Se puede llegar a ese tipo de conciliación con el Ministerio de Hacienda? Sí, es correcto. Para esto sí se requiere presentarse en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Se le explica la situación de que no pudo pagar el monto o bien que estaba atrasado con los pagos parciales, porque hay que acordarse que la renta se va haciendo con pagos parciales durante el año
y por lo general sí se logra conseguir algún tipo de arreglo. Y un tipo de arreglo de los más frecuentes es poder distribuir el pago en un cierto número de meses. Entonces el funcionario de Hacienda, si la solicitud es razonable, va a tomar el monto, lo va a dividir entre 12 meses como un ejemplo, y le va a tocar pagar mes a mes esa cuota de el monto más los intereses que correspondan. Pero algunas empresas que han estado en mala situación les es muy beneficioso este tipo de arreglos. Y sí, se puede hacer. Hacienda por lo general no tiene problemas en hacerlo porque está viendo la buena voluntad del contribuyente, que no es que no quiere pagar, sino que ha tenido problemas y necesita un tiempo adicional para poder cubrir con estos montos. Y don Álvaro, hacer la aclaración, eso se puede lograr con renta, pero con el IVA. Es que nos pregunta Guadalupe Chávez desde Zapote y nos dice, ¿puedo llegar a un arreglo con Hacienda con el pago del IVA debido a que por enfermedad este año no he podido pagar y declarar 2 meses? Sí, es correcto. Ellos por lo general usan arreglos de pago con cualquier tipo de deuda que se tenga, sin importar en este caso si es de IVA o si es de renta. Más bien con la renta a veces es un poquito más difícil, porque hay que acordarse que el impuesto de renta se paga solamente si hubieron utilidades. Entonces ahí el cuestionamiento puede venir, bueno, ¿cómo es que si tuviste utilidades? ¿Cómo es que te dio una utilidad positiva y no puede pagar un impuesto que es un porcentaje de esa utilidad? Ahora, si hay una justificación, en este caso la enfermedad, por ejemplo, es totalmente válido que hayan empresas que no todos los meses están bien y que necesitan ayuda, y entonces hay que presentarse al Ministerio de Hacienda. Muy importante, hay que presentarse, no tratar de dejar que pase y decir, bueno, voy a esperar a que Hacienda llegue, porque es peor. Don Álvaro, tenemos una consulta. Antes voy a recordar nuestra plataforma de WhatsApp, el 899-335-935. Nos preguntan, ¿esa multa se reduce un 80% si usted subsana el ilícito de presentación tardía? Si uno se presenta, hay posibilidad de que le hagan un rebajo en la multa. No es automático, no es que le van a rebajar un 80%. Lo que dicen los reglamentos es que podría tener una rebaja hasta de un máximo de 80%. Lo que busca Hacienda no es estar cobrando multas, lo que busca es que el contribuyente pague lo que indica la ley. Y efectivamente, en ocasiones, si hay justificación, le pueden rebajar ese monto de la multa. O sea, es algo que define el porcentaje, lo define Hacienda, no es que automáticamente hay una rebaja. No es que automáticamente, depende de la justificación y es hasta un máximo de ese porcentaje que estaba indicando el oyente, de un 80%. Muy bien. Nos pregunta don Jorge Chávez Villalta, les consulto si un negocio que está inscrito bajo el régimen simplificado en el precio de venta debe incluir el IVA. En el precio de venta, el régimen simplificado, cuando vende un producto, ya no tiene que cobrar impuesto al valor agregado, porque se supone que en el precio está incluido todo lo que corresponde. Y lo que pasa con esto es que el negocio, cuando hace las compras, no está exonerado. Entonces, un ejemplo, tenemos un comerciante, es un comerciante que tiene una tiendita que está bajo el régimen simplificado, compra algún artículo, una lámpara, si las va a revender. Cuando las compra, ya él ha pagado el IVA. Y cuando le calcula el precio al cliente, si está en un régimen simplificado, entonces tiene que tomar el precio que le costó más un margen de utilidad. Y dígase esto para una soda, para un restaurante que esté en el régimen simplificado, calculan un precio que asume todos los costos más una utilidad. El IVA y la renta, en este caso, Hacienda los calcula con una tabla.
Entonces hay que ir al Ministerio de Hacienda, en la página web, buscar las tablas y dependiendo del tipo de negocio, el régimen simplificado va a tener un porcentaje de IVA. Y ese porcentaje de IVA se calcula de acuerdo a las compras que el negocio ha hecho. Entonces hay que llevar el registro de todas las compras de los insumos necesarios para producir en el negocio. Si es un restaurante, todas las compras que se usan para poder tener el negocio en funcionamiento, y con base a eso suma todo y lo multiplica por un porcentaje que está en estas tablas, en la página de Hacienda, en el reglamento del régimen simplificado, y con eso calcula tanto el IVA como la renta. Entonces al cliente no hay que incluirle un impuesto al valor agregado, es decir, sería incorrecto en un régimen simplificado hacer una factura que diga almuerzo 5,000 más el impuesto tanto. En este caso no hay que incluir impuesto porque está ya con un precio que incluye el costo más una utilidad. Nos pregunta Fredino Bolaños, ¿qué pasa si yo no subo a la plataforma mis facturas por compras, gastos y servicios? Si no las sube a la plataforma, las facturas que usted recibe se dan por aceptadas 8 días después del cierre del mes. Entonces, para el Ministerio de Hacienda, esas facturas ya se tienen como aceptadas. La idea de subirlas a la plataforma es porque los reportes de las plataformas de facturación permiten imprimir y tener a la mano tanto los ingresos como los gastos. Y cuando uno sube las facturas, esos gastos sirven como un libro auxiliar de gastos para contabilidad, de modo que el contador no tendría que tener registros en papel de esas facturas, porque puede tener el registro en forma electrónica de todas las facturas recibidas que representan los gastos. Y entonces, para hacer las declaraciones y para hacer ya lo que es la contabilidad de los estados financieros, es más fácil, porque todo lo que es electrónico lo tiene en este auxiliar de gastos soportados con comprobantes electrónicos, y nada más tendría que agregar los gastos que no son soportados en comprobantes electrónicos. Entonces, repitiendo en forma breve, la ventaja de subir estos documentos es que tendría uno el soporte para contabilidad en forma digital. No, Álvaro, nos preguntan del teléfono terminado en 6752. Si tengo retenciones de renta e IVA por tarjeta, ¿se puede compensar? Cuando hay una declaración precisamente para todo lo que son retenciones, y esta declaración funciona por aparte del IVA. Para compensar los diferentes impuestos hay ciertas reglas que tienen los contadores, entonces lo mejor es chequear con el contador qué tipo de impuestos en el caso específico del negocio puede compensar. Y le doy un ejemplo: Hacienda permite compensar aquellos montos que le quedan a uno a favor en un tipo de rubro que se supone que no va uno a gastar. Entonces, cuando el rubro queda, por ejemplo, con un sobrante, sí permite compensar esos rubros. Entonces debería chequearlo, porque dependiendo de los tipos de negocio, a veces quedan unos rubros sobrantes u otros rubros sobrantes. Es el contador que le puede ayudar a ver si ese tipo de rubro lo puede compensar y cuál es la forma de compensar. Nos pregunta don Luis Contreras desde San Ramón, ¿algunas donaciones son deducibles del impuesto sobre la renta y en qué caso debe estar inscrita la organización en algún lado? En todos los casos, aquí eso es muy estricto, no es que uno pueda hacerle una donación al vecino y que la pueda deducir del impuesto de la renta. Si le hace una donación a cualquier vecino, entonces eso no es deducible de la renta. Hay una lista de organizaciones a las que se pueden hacer donaciones, incluso tiene que salir esta lista en la Gaceta y aparece como una lista pública. Entonces, sí tienen que ser empresas que están autorizadas por ley para poder recibir donaciones.
La lista la puede buscar en internet y aparece el nombre de la empresa y la cédula jurídica. Y hay casos incluso que se han presentado con instituciones o organizaciones que se llaman muy parecido, pero que tienen una cédula diferente y no es la que está en la lista, es una que se llama muy parecido y a esa no se le pueden deducir las donaciones del impuesto a la renta. Entonces hay que tener cuidado, hay que buscar la lista que sale en los decretos y chequear que los números de cédula coincidan con el nombre a la institución que se le está haciendo la donación. También nos pregunta Heiner Ureña Arias, dice, mi hija estudia música en la universidad y la contrataron por servicios profesionales en una academia para que dé clases. ¿Cuál sería el procedimiento que ella debe seguir para poder facturar y pagar a Hacienda? Tiene que estar inscrita en el ATV, entonces el procedimiento es en el ATV darse de alta como contribuyente, escoger la actividad económica que corresponde a profesor de música, activarse como facturador electrónico y activar la factura electrónica en algún sistema y también tener cuidado porque ya como profesional independiente ocupa estar inscrita en la caja del Seguro Social y hacer la cotización correspondiente. Y ya por último, don Álvaro, nos pregunta, nos dice Clara Luz desde General Viejo, con todo lo que dice este señor y tantas dificultades en la declaración, parece que es mejor contratar a un contador. En realidad, creo que el contador es un seguro, porque cuando uno trata de hacer las cosas uno mismo sin el conocimiento contable, podría cometer errores y estos errores pueden salir caros. Hay que acordarse que Hacienda puede revisar 4 años hacia atrás. Y entonces si uno tiene un error, ese error se va acumulando y luego el costo puede ser mucho mayor que lo que tocaría pagarle al contador. Para eso estudiamos cada uno cierta provisión y es mejor ayudarse de los especialistas. Muy importante. Don Álvaro, ya para cerrar, cuéntenos cómo podemos contactarlos a ustedes. Es una herramienta vital en este momento tener una facturación electrónica y sobre todo confiable y que sea ágil y amigable también, que eso es muy importante en el caso de GTI, que es bastante fácil hacer facturas y también ya viene el nuevo sistema contable. ¿Cómo hacemos para tenerlos a ustedes cerca, para ser sus clientes, para atender para que ustedes atiendan nuestras consultas? Sí, para todo este tipo de dudas tenemos un contact center, está en el 2105-4400, esa es por teléfono y operamos 24/7. Y para los jóvenes que usan WhatsApp, el número de WhatsApp es 6128-6044, 6128-6044, también las 24 horas y les van a responder a través del WhatsApp. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que nos aclaraba todas estas consultas sobre facturación electrónica, sobre declaración de impuestos y sobre también muchas otras dudas que tienen que ver con el manejo de negocios y asuntos contables. Don Álvaro, gracias. Estamos para servirles. Conozca todo sobre factura electrónica todos los lunes a las 11 de la mañana en Noticias Monumental, en la sección de GTI, la factura confiable e inteligente.